Bueno, en esta mañana, preciosa mañana, para mí es un honor el poder exponer la palabra de Dios. Es una responsabilidad muy grande, pero es un honor el poder hacerlo. Y yo le pedí al Señor, cuando mi esposo me dijo que me iba a tocar compartir, qué era lo que quería para que lo vertiera sobre sus hijos. Y Él me dijo, la fidelidad. Y en esta mañana, ese es el título de esta, vamos a decir, conferencia, la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel todo el tiempo con cada uno de nosotros. Yo creo que no hay alguno de ustedes que pueda decir que Dios no ha sido fiel. ¿O si lo hay? No, ¿verdad? Dios siempre ha tenido un cuidado muy especial hacia nuestras vidas. Y vamos a leer el Salmo 36, versículo 5. Salmo 36, 5. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y en la versión de las Américas dice, y tu fidelidad alcanza hasta el firmamento. Y el firmamento es muy extenso, muy grande. Así es que la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas es inmensa, es muy grande. Actualmente estamos viviendo tiempos muy fuertes, muy difíciles, de muchísima violencia. No solamente aquí en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo vemos las noticias y son muertes, asesinatos, terrorismo, violaciones, secuestros, escasez. Dios ha establecido leyes y el hombre ha traspasado esas leyes, el hombre mismo. Y en estos tiempos donde hay cambios tremendos en la naturaleza, podemos ver que en algunos lugares, y voy a hablar de México, porque es donde estamos viviendo, hay sequía y en otros lugares hay mucha agua. O sea que hay un descontrol en la misma naturaleza, porque estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos muy peligrosos. Y la misma naturaleza clama por todo el desorden que hay por el hombre, que ha provocado el mismo hombre. Es cierto que la tecnología nos asombra de todo lo que la tecnología ha traído. La ciencia ha aumentado tremendamente, tremendamente. Vemos también enfermedades que nunca habíamos escuchado, ¿no? Plagas tremendas afectando al hombre. Ahora se habla mucho del cáncer, de tumores, cosas que hace años no era tan frecuente. Vivimos tiempos de mucha violencia, tiempos difíciles. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y parafraseando lo que dice Eclesiastés, bueno, vamos a leerlo. Eclesiastés 1, 8 y 9. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que ahorita es, ya fue. O sea que lo que estamos viviendo actualmente ya fue en tiempos, hace mucho tiempo hacia atrás, ya fue todo esto. Pero quiero decirte
que a pesar de la situación que estamos pasando aquí en México, en nuestra patria, Dios el Padre Celestial nos ha guardado, porque su fidelidad es para siempre. La fidelidad de Dios no se puede comparar con la fidelidad del hombre. Su fidelidad es inmutable, no cambia. Él es fiel. Y Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este tema, hijos, es un tema de reflexión. Es un tema de reflexión para nuestras vidas. Quizás estás pasando por alguna situación difícil, alguna enfermedad, te dieron malas noticias de X enfermedad, o tienes problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Estás pasando por escasez económica, a lo mejor la muerte de algún familiar. Quizás no tengas trabajo. Los jóvenes, alguna dificultad en la escuela. O quizás estás esperando algo que Dios te dijo que te iba a dar y no ha llegado y te desesperas. Yo te quiero decir que la fidelidad de Dios es grande y que Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él conoce perfectamente la situación que estás viviendo. La conoce perfectamente y no se ha olvidado de ti. Porque grande, grábate bien esto, grande es su fidelidad. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca del pueblo de Israel. Cuando estaba, que era esclavo en Egipto, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Nos dice la palabra de Dios acerca de la fidelidad y el amor de Dios hacia los patriarcas, hacia Abraham, Isaac, Jacob. De cómo en una forma sobrenatural sacó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Yo quiero que te pongas a meditar, hijos. No es una predicación más. Dios cada domingo nos ha estado hablando muy fuerte y nos ha bendecido en una forma tremenda. Porque, ¿saben? Estamos viviendo tiempos peligrosos. No solamente en lo que ya les dije, la situación que hay en el mundo, en México, sino en tu vida. El Señor viene pronto. El Señor no tarda 50 años en venir. Y a Él le interesa que tú realmente vivas una vida de acuerdo a lo que su palabra dice. Que no seas un religioso. Que no se haya una religiosa, que solamente vengamos el domingo por cumplir o porque es domingo, sino que vengamos porque necesitamos de Dios, porque necesitamos la operación preciosa del Espíritu Santo en nuestra vida, que haya realmente una transformación de vida, que podamos impactar el entorno donde nos movemos. Eso es lo que Dios quiere y necesita de ti. Acuérdense que ahora nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Él ya no está aquí en la tierra como lo estuvo. Cuando estuvo predicando y sanando enfermos, liberando a los que estaban endemoniados. Ahora tú eres ese cuerpo místico de Cristo y la misión te toca a ti.
¿Quieres ser solamente un espectador que se viene y se sienta los domingos y termina la reunión y se va a su casa y sigue una vida como los de afuera? ¿O quieres ser un protagonista? Que el libro de los Hechos se siga escribiendo. Se siga escribiendo. Porque ese libro no ha terminado. Ese libro tiene que seguirse escribiendo. Pero porque hay un cambio radical en tu vida. Y por la fidelidad de Dios a tu vida. Por su fidelidad. Y yo creo en esta mañana que tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Dios cada domingo y entre semana nos está hablando. Yo creo que ya es el tiempo de que estemos estáticos. Yo sé que hay muchos que están trabajando ya, pero hay otros que no lo están haciendo. Discúlpeme por lo que voy a decir, pero son solamente religiosos. Religiosos. Tienen que ser verdaderos discípulos de Jesucristo, porque Él ha permanecido fiel a tu vida. Él ha sido fiel. Yo le decía, Señor, desde que nací, tu fidelidad ha estado conmigo. Tu fidelidad día a día. Situaciones difíciles sí las he pasado. Muerte de mis padres, de mi hermano, sí, pero ahí estabas tú. Enfermedad, pero ahí estabas tú, Señor. No ha sido fácil el que esta iglesia se haya levantado, hijos, desde ese día en que el Señor nos llamó para servirle. No ha sido fácil, pero aquí estamos, hijos, por la fidelidad de Dios. Y yo creo que también la fidelidad de Dios ha estado en tu vida. No escuché amén. Cuando Dios te impacte por algo que Él ha hecho en tu vida, amén, Señor. Sí, hijos, ya quita esa timidez. Cuando estaban en algún partido de fútbol, yo lo veo, cuando lo veo con mi esposo en la tele, veo cómo son fanáticos de su equipo y hasta lloran y gritan y se quitan la playera. ¿Por qué con el Señor no? ¿Por qué con el Señor no? ¿Sabes? Cuando te deja de apasionar las cosas de Dios, no te penetra ya nada. Siempre te tiene que apasionar lo de Dios. Siempre. A Él no le dio pena estar desnudo en el Calvario, ni sus manos para que le pusieran los clavos. Por amor a ti, por su fidelidad a ti, para que hoy puedas ser hijo. Para que hoy puedas ser hijo. Ya hablábamos acerca de los patriarcas, de cómo por ese amor y la fidelidad a ellos y el pacto que Dios había hecho con Abraham, lo vemos con el pueblo hebreo. Fue una generación que vio milagros impactantes que tú ni yo hemos visto, hijos. Tú ni yo hemos visto esos milagros. Los saca de Egipto sin pelear, sin armas. Luego están frente al Mar Rojo y le dice a Moisés, extiende tu vara y divide el mar. ¿Sí se pueden imaginar el que se haya abierto el mar y que ellos pudieran pasar por en medio en seco? ¿No te sorprendería eso? ¿No te sorprendería? Eso no lo hemos visto. Hemos visto otros milagros, pero como ese no. Y luego la nube que los guiaba por el camino de día. Y la columna
de fuego por la noche para alumbrarles. Tienen sed y claman a Moisés y Moisés extiende su vara a la roca y empieza a salir agua. Son milagros sorprendentes, ¿o no? Son milagros. Luego tienen hambre y le empiezan a quejarse con Moisés y el Señor les manda maná y codornices. ¡Guau, Señor! Eres un Dios que nos sorprende cada día, que nos sorprende. Y algo bien a mí me impactaba, lo platicaba con mi esposo, si quieren abrir sus Biblias en Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 4. Dice que el vestido nunca se envejeció. Su vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, que el vestido empezó a crecer con ellos, y cuando les crecía el pie, la sandalia también crecía. No es sorprendente, a lo mejor había unos que estaban delgaditos y luego ya engordaron y el vestido se hizo más ancho. ¿Sí se han puesto a pensar eso? Lo hemos leído muchas veces. Pero el que haya pasado esto, el cuidado tan especial para que no anduvieran descalzos y no anduvieran con harapos, sino los vistió y los calzó. Y dice que su pie jamás se hinchó. ¿Cuánto caminaron? El calor del desierto. Es sorprendente. Y Dios allí sustentándoles por la fidelidad y su amor hacia los patriarcas. Porque lo que Él dice, Él lo cumple. Y no fue porque estos hombres, toda esta generación fuera una generación que buscara de Dios, que lo respetara, sino fue una generación que se quejaba, que murmuraba, siempre estaba inconforme. Una generación malvada, siempre diciéndole a Moisés: nos hubieras dejado mejor en Egipto, había mejores sepulcros. Ahí teníamos comida. ¿Y cómo le pedían carne si habían salido con su ganado? O sea, no salieron nada más con una maletita, sino se llevaron muchas cosas y entre ellos se llevaron ganado, pero un pueblo inconforme siempre. Y así hay muchos de nosotros que nos comportamos así con Dios. Nunca estamos conformes, siempre queremos más. Fue un pueblo rebelde que no creyó a pesar de ver tantos milagros. A pesar de ver tantos milagros. Juan 20:29 dice: más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, que sin ver a Dios, sin verlo y sin ver esos milagros tan sorprendentes, hemos creído. Hemos creído. Esto es algo precioso. Esto que pasó en aquella generación que fue partícipe de acontecimientos sobrenaturales que salen fuera de las leyes naturales. Esta generación no entendieron. No entendieron.
como Dios cuidándolos y sustentándolos en esos 40 años que anduvieron en el desierto. 40 años. El que vieran cómo la gloria del Señor, su Shekinah, descendía sobre el monte Sinaí cuando Moisés subía. Y vamos a leer Éxodo 19, versículos 18 al 20. Éxodo 19, del 18 al 20. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ha de haber sido impactante. Ellos viendo de lejos, era algo que nos sorprendería ahora, ¿o no? O sea, hemos disfrutado su presencia muchas veces. Cómo ha descendido su presencia, cómo nos ha tocado, nos hemos caído. Pero el ver esto, yo no sé qué hubiera hecho. Yo no sé tú cómo hubieras reaccionado. El ver esa preciosa gloria, la Shekinah del Señor, y ya no solamente descendiendo sobre el monte Sinaí, sino cuando el Señor manda que hagan el tabernáculo, también descendía esa misma presencia descendiendo. Y a pesar de todo esto, fue una generación rebelde, inconforme, incrédula, quejándose, murmurando contra Dios y contra Moisés. Y lo mismo está pasando en este tiempo. Y no solamente es allá afuera, es dentro de las iglesias. Es lo mismo que está pasando. Los mismos espíritus que se movieron en aquella generación se están moviendo ahora. Gente que hace lo mismo, que murmura contra Dios, contra los líderes espirituales, contra la iglesia, y no ven la fidelidad de Dios. Y a pesar de todo esto, Él fue fiel. Pero los que le decía al principio, por el amor y la fidelidad hacia su siervo Abraham, hacia aquellos patriarcas que tuvieron una relación con Él. Él fue fiel con el pueblo hebreo, y si Dios fue fiel sustentándolos en el desierto, fue por amor. Lo mismo es ahora con nosotros, por amor. Esa generación murió en el desierto por lo que había en su corazón, y no pudo entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Fue un pueblo que fue incrédulo, duro de servir, lo decía el Señor en varias ocasiones, un pueblo duro de servir. Y en esta generación la gente sigue siendo igual, rebelde, voluble. Cuando tenemos una necesidad, uy, aquí estamos, Señor, nos metemos a ayunar, a orar, venimos y nos postramos. Y cuando ya el Señor nos contestó, no, pues ya ni venimos. Ya no lo necesitamos, entonces pues ya. Y en esta generación hay gente que cree en su salvación, sí,
cree que es salvo, pero algo que pasa es que no creen lo que la palabra de Dios dice. Si no, nada más es la salvación. Eso es solamente el inicio. ¿Qué dice su palabra? Aquí están las leyes, los mandamientos. Aquí está lo que Él nos dejó escrito para sus hijos. Aquí está. Y es por eso necesario que nosotros la leamos, pero no solamente leerla como cualquier libro, sino que nos sea revelada. ¿Qué es lo que Él tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que no le está agradando de nuestra vida? Aquí es donde está. No está en la Constitución mexicana, no está en algún otro libro, está aquí en su palabra, por eso nos la dejó. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que esta preciosa palabra de Dios es actual, es vigente. Y si está todavía aquí es porque allí vas a encontrar cómo debes vivir, cómo debes de ser. Dios ha sido fiel contigo, aunque andes en la carne. Pero ¿sabes por qué? Por la oración de tus padres, de amigos, por la oración de familiares, de tus pastores, por gente que ha orado por ti. Por eso Él ha sido fiel. Pero esa fidelidad no se compara cuando eres realmente un hijo que no vive conforme a la carne. Cuando eres un hijo que obedece lo que la palabra de Dios dice. Que no vive sujeto a la carne, sino sujeto al Espíritu Santo. Es muy diferente su fidelidad, aunque es una fidelidad inmutable, pero es diferente a cuando ya somos hijos que obedecemos. ¿Sí? Si por amor a las personas que están intercediendo por ti, es que viene esa fidelidad. Pero si tú obedeces a Dios, es más grande esa fidelidad. Es más grande esa fidelidad. En el antiguo pacto, el hombre no podía cumplir la ley. Dios puso leyes tremendas, muchas leyes, y el hombre no podía cumplir la ley. Dios la estableció. ¿Sabes para qué estableció esas leyes que nos habla el Antiguo Testamento? Para que dependieran de Él. Era imposible poderlas cumplir todas por sus fuerzas. Por sus propias fuerzas no era posible cumplirlas. Si fallabas en una de esas leyes, en uno de esos mandamientos, muerte. Gracias a Dios ahora no es así. Gracias a Dios ahora no es así. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿quién es el nuevo pacto? ¿Quién? El Señor Jesucristo. En el nuevo pacto, por el derramamiento de la preciosa sangre de Jesús, nos da entrada a una nueva vida, a la vida del Espíritu Santo. ¿No te emociona esto? Digo, están bien calladitos. ¿No te emociona el estar escuchando la diferencia de hombres de generación que fue incrédula y todo lo que hemos dicho, que murmuraba, criticaba, inconforme, quejándose siempre?
Pero ahora en el nuevo pacto hay alguien que esas leyes están puestas en nuestro corazón y es a través del Espíritu Santo. Es a través del precioso Espíritu Santo. Es por eso que tiene que haber un cambio de mente. Un cambio en tu boca, tu forma de hablar. Tienes que declarar palabra de Dios. Palabra de Dios. No las palabras que escuchas por la televisión, por el periódico, por tus amigos. Sino tienes que declarar la palabra de Dios. Porque ahora, por medio de Él, de Jesús, que tenemos la entrada a la vida del Espíritu, es el que nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Es por eso necesario que conozcas al Espíritu Santo. Aquella generación no lo conocía y vivía conforme a la carne. Pero ahora tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos la vida del Espíritu Santo. La preciosa vida del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, eres propiedad del Espíritu Santo, del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres propiedad de Él. Estás sellado, estamos sellados, pero de nosotros depende si obedecemos o no. Y la pregunta es, ¿eres fiel a Dios? Uy, muy poquitos aménes. Entonces estoy hablando a una generación de infieles. Entonces, ¿eres fiel a Dios? ¿Eres fiel a Dios? Por fe, no, hijo, hay que serlo. ¿Sabes qué es ser fiel? Es lealtad. Es ser veraz, es verdad. Eso es fidelidad. Y lo mismo es fiel. Tenemos que ser fieles a Dios donde quiera que nos movamos. Y otra pregunta, ¿eres espectador o protagonista? ¿Eres de los que vienen a más los domingos como espectante, como espectador, perdón, y ya? ¿O eres protagonista? ¿Eres protagonista de este lado? Amén, ¿qué? Realmente, yo les dejo esas preguntas, hija, y ya ustedes y Dios. Podemos decir aquí que somos fieles a Dios, pero todavía nos jala la carne. Todavía nos gusta la carne. Y Dios quiere hombres fieles, mujeres fieles, íntegras, íntegros. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, pero espérenme. Fíjense bien lo que les voy a decir. A pesar de lo que han pasado o que estén pasando, Dios ha sido fiel. Se van a poner de pie los que realmente han visto la fidelidad de Dios. A pesar de lo que se haya pasado, haya vivido, nunca te has quedado sin comer. ¿O sí? Nunca ha faltado vestido, zapatos. Has pagado tu renta. ¿Sí? Y puedo decir más cosas.
Yo creo que ya basta de ser un pueblo que se queja que si Dios no me dio esto y porque se lo dio a tal, o porque estoy enferma, porque me pasa a mí, si soy tan bueno, tan buena. Dios ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Todo el tiempo es su fidelidad. Y si hoy estamos aquí, es por la fidelidad de Dios. Porque Él es el que te ha sustentado, el que te ha provisto, el que te ha dado las fuerzas para el trabajo. El que nos ha sacado de enfermedades tremendas, ¿verdad, Cari? El que nos ha levantado, el que te ha levantado, Mari Carmen, a pesar de situaciones fuertes. Y cada uno de ustedes han pasado cosas difíciles. Pero es la fidelidad de Dios. Pero si tú entras realmente a sus diseños, nos hablaba mi hijo hace 8 días, que Él nos ha dado un campo para que lo administremos, para que lo cuidemos. Por medio de su fidelidad podemos hacerlo. Por medio de su grande amor. Él fue fiel con aquel pueblo y con las generaciones que han pasado. Pero ahora estamos viviendo esta generación. Y yo creo que ya basta de ser solamente religiosos de domingo. Tiene que haber una transformación en nuestra vida. Cuando vamos al trabajo nos levantamos temprano y llegamos corriendo para poder checar. ¿Y por qué aquí a tu iglesia no llegas temprano? ¿Por qué hay tan fácil de faltar los domingos? Es que si me ponen en un grupo de decanes, no, pues qué flojera. Quejándonos. Son artimañas de Satanás y muchos hemos caído en ellas. Hijos, cambia tu mentalidad. Métete a Dios. Búscalo. Pero que realmente haya una transformación. Una transformación. Él siempre ha sido fiel. Te ha dado muchas cosas. La vida que hoy gozas. Hoy muchos no se levantaron ya. Ya no se levantaron. Yacen en una funeraria. Otros están en los hospitales muy graves. Pero tú tienes hoy vida. Y tienes fuerzas. Y es por la fidelidad de Dios. Por su amor. Por su grande amor. Por su grande amor. Uva. Y vamos a entonar este precioso canto. Mejor no te lo sabes, lo has escuchado. Pero su fidelidad ha sido desde que naciste. Desde que naciste, la fidelidad de Dios ha estado contigo. Dios ha sido fiel todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad, Sarita? Dios ha sido fiel. Aleluya. Y en esta mañana es una mañana de reflexión. No es regaño, hijos, sino es reflexión. Reflexionemos. Queremos la fidelidad de Dios, pero también yo tengo que serle fiel a Él. Tengo que ser de fidelidad, de compromiso. Tienes que buscar de Dios, saturarte de su presencia, que sea el fluir del Espíritu Santo en tu vida, para que podamos ser fieles. Solamente en su presencia podemos ser. Métete en esta mañana. El Señor nos ha bendecido desde muy temprano. Métete al Señor. Métete a Dios.
su fidelidad. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Por amor, solo es por amor. Amén. Empieza a orar con el Señor. Si no ha sido fiel, pídele perdón. Si no ha sido fiel, pídele perdón. Dios ha sido fiel. Amén, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Bueno todo el tiempo, Señor. Bueno todo el tiempo, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. Siempre, siempre lo serás, Señor. Siempre lo serás, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. Bendito, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú siempre has sido fiel, Señor. Gracias, Señor. Siempre he sido fiel, Señor. Tu fidelidad, Señor. Él ha sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Padre. Amén, Señor. Así es, papá. Tú has sido fiel, Señor. Sí, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Tu fidelidad, Padre precioso. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Padre. Grande, grande es tu fidelidad. Gracias, papi. Siempre lo sé. Amén, Señor. Sí, Señor. Siempre has sido fiel, Señor. Lo será. Sí, Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque siempre has sido fiel, Señor. Misericordias han sido nuevas cada mañana, Señor. Estamos agradecidos contigo. Agradezca a tu Señor su fidelidad, la familia, tus hijos, tu trabajo. Agradécele a tu Señor. Sé un pueblo agradecido, porque su fidelidad es grande, grande es su fidelidad. Glorifica a tu Rey, a tu Señor. Dice su palabra que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece
fiel, fiel.